Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en SECREA con los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial por cuanto hemos pasado días lamentables para el Ecuador, días lamentables para todas las ciudades, para la empresa privada, para el sector político y más aún para la imagen internacional. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Roberto Aspiazu, quien es director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y vamos a hablar justamente de estos temas porque es de interés conocer cuál es la posición del sector empresarial del Ecuador respecto de lo que ha sucedido. Primeramente, bienvenido Roberto, qué gusto que nos acompañes en Gracias, SECREA. Tocayo, un gusto estar aquí, un saludo a quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. ¿De qué manera se podría dimensionar los resultados de esta crisis nacional de 10, 12 días que realmente afectó no solamente a la empresa privada, no solamente al gobierno, no solamente a las universidades y sociedad, sino a todos los ecuatorianos? Yo creo que es positivo hacer un balance respecto a pérdidas y asimismo alguna ganancia que pueda haberse dado al tenor de esta experiencia tan dura que tuvimos en los últimos días, ¿no? Lo primero, pues sabemos bien que las pérdidas económicas han alcanzado algo más de 2.000 millones de dólares, esto es ya prácticamente una cifra oficial. La economía del país durante estos 11 días se paralizó completamente, o por lo menos en un altísimo porcentaje, de manera tal que esto significó un grave perjuicio para los sectores productivos. Sabemos perfectamente lo que sucedió en el callejón interandino, por ejemplo, con la producción de flores, de leche, de brócoli, que se vio pues impedida como consecuencia de los cierres de carreteras, inclusive la eventualidad de que en muchos casos hubo la intervención de los manifestantes que entraron en las fincas para exigir que los trabajadores se retiren de sus actividades habituales para que se sumen a la protesta. De manera tal de que yo pienso que es un tema que se presta para muchas lecturas. Por otra parte, decía yo que si se puede ver alguna faceta positiva, yo diría que para la sociedad ecuatoriana fue una suerte de baño de verdad, es decir, había ya una situación potencial de protesta social, de inconformidad desde tiempo antes que se produjera esta circunstancia del decreto 883. Como se utilizó en alguna reunión que estuve durante los últimos días, la metáfora de que el combustible ya estaba regado en el piso y que hizo falta únicamente el fósforo encendido justamente de este decreto para hacer el incendio. De manera tal de que yo creo que estamos en este momento en una etapa de transición a una plena consolidación de la paz. Naturalmente hay algunas preocupaciones, se suponía que la negociación del decreto alternativo entre el gobierno y los indígenas se daría rápidamente, pero eso está demorando porque no es fácil llegar a un acuerdo en términos de la focalización, en especial del diésel. Aparentemente hay la intención de priorizar primero la gasolina extra Ecopaís, que de todas maneras el porcentaje de incremento es significativamente menor que en el caso del diésel. Estamos hablando, para redondear cifras, 20% versus 120%, es decir, hay verdaderamente una diferencia notable. Y veamos cómo va caminando esto. Uno de los factores que evidentemente genera alguna suspicacia alrededor de las previsiones inmediatas guarda relación con el hecho de que hay pruebas contundentes respecto a que la dirigencia indígena participó del golpe de Estado promovido por los correístas de una forma u otra. Hubo secuestro de policías, de periodistas, y ya el Ministerio de Gobierno ha tomado acción en el sentido de requerir a la justicia que esto sea investigado y los responsables sancionados. Así que digamos que en esos términos tenemos algunas interrogantes todavía en el camino. En el análisis que tú acabas de hacer, se podría tal vez interpretar o malinterpretar de que Ecuador es tierra de nadie por una parte, y por otra parte, con tus propias palabras, el combustible estuvo regado, solamente hacía falta la mecha para que se encienda después de 10, 11 años de tanta opresión, ofensa e insulto a la sociedad.
Sí, había un problema. Tú recordarás que cuando se produjo la transición política en 2017, el expresidente Rafael Correa dijo que dejaba la mesa servida, pero al poco tiempo quedó en evidencia de que la mesa estaba desprovista. En realidad el Ecuador ya para 2017 estaba, desde el punto de vista figurativo, quebrado. Evidentemente habíamos acumulado déficits fiscales desde 2012, es decir, a la fecha son 7 años consecutivos de cuentas en rojo que se financiaron, y de esa manera se generó una suerte de disimulo sobre la verdadera situación en base a deuda pública externa e interna. Y ya ha llegado un momento en 2019 que era imposible continuar con ese ritmo de endeudamiento, tenía que reducirse de una manera u otra la magnitud del déficit, y eso obligó finalmente al gobierno a tomar la decisión de eliminar los subsidios, porque la otra opción era incrementar el IVA en 3 puntos conforme al proyecto de reforma de ley tributaria que se iba a remitir a la Asamblea Nacional justamente antes que se conozca el decreto 883. Y bueno, pues como no había seguridad de que se hubieran los votos para sacar adelante esa reforma que iba a garantizar ingresos importantes para cumplir con los compromisos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, se optó justamente por la eliminación de los subsidios a los combustibles, con las consecuencias que ya conocemos. Lo que pasó en el país durante esos días ha sido verdaderamente traumático. No fue un accidente que el día de mayor terror aquí en la capital de la República fuera precisamente el 12 de octubre, día, pues sabemos bien, del descubrimiento de América, que es una fecha de rechazo por parte del movimiento indígena. Creo que de una forma u otra se ha producido una fractura en la sociedad, digamos, entre los indígenas y la sociedad blanco-mestiza, porque independientemente del terror que se dio en Quito durante la jornada del 12, debemos destacar que en otras ciudades del Callejón Interandino, digamos Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, ese terror duró algunos días. De hecho, varias de estas ciudades estuvieron al borde de una crisis humanitaria. El caso de Ambato, con recortes de agua potable y una situación verdaderamente dramática frente a la falta de víveres, combustibles, medicinas, de manera tal de que yo pensaría que hay que avanzar en la dirección de consolidar la paz, pero por otra parte no puede ser una paz con impunidad. En esta proyección de consolidar la paz, que es lo que pide todo ecuatoriano pide eso, ¿se podría pensar que las protestas de los movimientos indígenas fueron solamente por imponer la protesta, por imponer el desazón en la sociedad, o, visto desde otro lado, justificar su razón de protestar? Yo creo que hay razones de fondo. Decíamos hace un momento que el combustible estaba regado, hay un problema secular de marginalidad, de exclusión de los sectores indígenas que viven en la ruralidad del Callejón Interandino. Esa es una realidad incontestable, y lamentablemente a lo largo de muchos años, a pesar de que se supone que hemos dirigido la política pública en términos de asistencia social en base a diferentes programas, los resultados no son los que deberíamos aspirar. Los niveles de pobreza que afectan al campo interandino son los más altos del país. Hay comunidades indígenas que están con niveles de 95-98% de pobreza, y dentro de esa pobreza un porcentaje de miseria significativo. Entonces es evidente que tenemos que plantearnos esta situación de fondo para lograr establecer correctivos de largo plazo que permitan ir evaluando en el tiempo la mejora considerable que debería hacerse en esos estándares que evidentemente deben preocupar a todos los ecuatorianos, no únicamente a las provincias serranas. Se perciben mucho acciones terroristas, preparación de armas, preparación de muchos instrumentos que debían y eran objeto de una capacitación muy fuerte de mucho tiempo, y seguramente con expertos internacionales. ¿Hubo terrorismo, inicio de terrorismo en el Ecuador? Yo pienso que sí, indiscutiblemente. Una de las lecturas que nos deja la protesta indígena es que hubo de una forma u otra paramilitarismo. Aparentemente esto estaría vinculado más bien con la vinculación del correísmo con el castrochavismo.
el hecho de que durante la protesta social en las calles de las ciudades ecuatorianas hubo mucho venezolano, también colombiano, algunos de ellos con formación o con preparación paramilitar, como vimos en particular en las calles de Quito, donde se utilizaba pues este sistema de confrontar a la policía con escudos propiamente dichos y a la vez en la retaguardia con bazucas de plástico, en donde se dirigían contra los policías cohetes voladores que evidentemente pueden o podrían causar daño o indiscutiblemente herir con cierta gravedad a la fuerza pública. Entonces, esta es una realidad incontestable, ¿no? Y hay una preocupación mayor alrededor de ello, y yo diría también hubo una suma de factores, porque es indiscutible que la protesta sumó mucha adhesión en el estrato popular, sí, por un lado, destacando, por ejemplo, que en Quito pues no es una ciudad tan popular, sino de clase media, pero en las periferias hay muchos barrios de carácter popular que indiscutiblemente se sumaron a la protesta, pero queda esta cuestión, ¿no? Lo que presenciamos, el asalto no en una, sino en dos ocasiones a la Contraloría, con una manifiesta intencionalidad de quemar pruebas que comprometan al anterior gobierno, yo creo que nos ha dejado a todos perplejos, y con la cuestión de por medio de qué pasó también, de que la fuerza pública no fue capaz de impedir. Bueno, tú dices, lo sorprendieron la primera vez, pero ¿y la segunda vez? Y hubo una tercera, recuerda, al final, hubo una tercera que, bueno, ya no sucedió nada, pero igual trataron de incendiar la Contraloría. Entonces, queda toda una secuela, ¿no? Aquí también en Quito, a nivel de los sectores más educados, se podría decir pensantes, pues hay una suerte de resentimiento alrededor de la forma como la ciudad fue ocupada por una minoría para imponer una posición, una tesis a una mayoría, porque estamos hablando, y esto lo hablé con un concejal de la capital hace un par de días, las estimaciones que ellos hacen es que no hubo sino alrededor de unos 10.000 indígenas en Quito, no más, y uno se pregunta, ¿cómo así 10.000 bien organizados se imponen sobre 3 millones? Porque finalmente en cifras redondeadas por ahí está la población de la capital, de manera tal de que es una de tantas cuestiones y de reflexiones que tenemos que plantearnos. Estuvieron preparados y el resto no. Un detalle importante, se ha hablado de que la inteligencia, como inteligencia en el caso ecuatoriano, no estuvo preparada. Que el expresidente Correa desmanteló todo el proceso de inteligencia, pero este gobierno ha tenido 2 años para arreglar ese proceso, para volver a formar ese proceso, y ahora no estuvo preparado a varios argumentos, y otros de los argumentos que el resultado es... Evidentemente que fracasó la inteligencia militar y policial en términos de advertir al gobierno de que esto de una manera u otra estaba cuajando, porque no podemos ser ingenuos en términos de pensar de que esto no estaba previamente organizado, planificado, ya había una estrategia, ya había un financiamiento. No podemos caer en la ingenuidad de pensar de que esto fue total y absolutamente espontáneo, pues evidentemente esa movilización requirió de financiamiento. No sabemos bien quién puso el dinero, hay la sospecha de que podría haber sido un sórdido tándem entre un sector de la dirigencia indígena y los correístas, que evidentemente empujaron un golpe de Estado con una complicidad que también a uno le llama la atención. Yo veo ahora al prefecto de la SUAE, Yacu Pérez, que se declara inocente de haber participado de una intentona golpista cuando estuvo presente en la toma de la Asamblea Nacional durante la protesta, e inclusive haciendo una declaración al interior del recinto legislativo diciendo claramente de que esperaba la inmediata instauración de un parlamento popular, es decir, desconociendo a la institucionalidad política del país. Y ahora dice, por ejemplo, de que no, que sencillamente él estuvo ahí porque quería ver si se reunía con el titular de la legislatura, César Litardo. Y bueno, son de las responsabilidades que están pendientes y de las cuestiones que tendríamos que ir resolviendo de la mejor manera, pero siempre procurando el respeto
de la ley fundamental del país, que es la Constitución, y de las leyes secundarias que establecen claramente que muchos de los aspectos relacionados a la protesta constituyeron un delito y evidentemente deben ser sancionados. Realmente ciertos actores políticos y sociales, como se dice en Quito, nos creen del todo al resto de la sociedad. Las redes sociales influyó mucho en esto. ¿Hasta qué punto aportó positivamente, exasperó la impaciencia de los ecuatorianos o simplemente la red social no es beneficiosa? Es uno de los tantos balances que cabe hacer, pero es evidente que durante las protestas sociales circularon en redes sociales muchas noticias falsas que desconcertaron, confundieron, contribuyeron en un momento determinado también a alentar esta suerte de terrorismo que se fomentó por parte de quienes dirigían y lideraban la protesta, y no se diga aquellos que pretendían empujar una transición política, derrocar al gobierno, y en esos términos uno también se pregunta cuál es el beneficio de las redes sociales, porque ciertamente tienen este componente de peligro. Yo creo que frente al avance de la tecnología es imposible pensar de que vamos a poder detener ese aspecto negativo que puedan tener, sobre todo en situaciones de crisis, pero creo que también es importante destacar la faceta positiva en términos de la inmediatez, de permitir el acceso a una información ágil y oportuna que permita la toma de decisiones en un momento determinado y sobre todo frente a instancias críticas. Y en esos términos nos toca convivir con las redes sociales, pero creo que es importante hacer un esfuerzo para evitar de que quienes quieren manipular a la sociedad y de alguna manera abocarla a tomar una posición equivocada alrededor de, digamos, la protesta social que se produjo hace pocos días en el Ecuador, pues ahí es un tema que tenemos que ir pensando seriamente en algunos correctivos, como por ejemplo combatir troll centers que se establecieron, en el caso de Quito en particular, y con una proyección indiscutiblemente nacional, aparentemente en la propia prefectura del Pichincha. Lejos de confrontar con cualquier actor político, sean prefectos, prefectas, alcaldes o alcaldesas, se nota una ausencia de liderazgo en el Ecuador, en las principales ciudades y provincias, que permita al Ecuador tener una real visión de futuro, de desarrollo, de crecimiento empresarial, de crecimiento para la juventud, para las universidades, o simplemente se están enancando en sus procesos políticos que no nos llevan a ninguna parte. Bueno, no es nuevo el tema de que Ecuador tiene un problema de liderazgo y naturalmente como consecuencia de ello también de gobernanza a nivel tanto del gobierno nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados. El caso de Quito durante la protesta social fue bastante patente. El liderazgo del alcalde Jorge Yunda dejó mucho que desear y evidentemente hay dudas y suspicacias sobre los vasos comunicantes que él mantuvo tiempo atrás con el correísmo y que significarían de alguna manera un compromiso que de una manera u otra él mantiene con esta tendencia política, la revolución ciudadana. Y naturalmente hay un malestar patente en la ciudadanía quiteña respecto a que él no fue capaz de alguna manera de salir por los fueros de su responsabilidad de la alcaldía de Quito como titular burgomaestre para efectos de impedir tanto desafuero que se cometió en la ciudad, ataques a la propiedad pública, privada, al patrimonio del centro histórico de Quito. Sabemos perfectamente bien que la evaluación de los daños aquí está en el orden de $3 millones, que incluye estaciones del metro de Quito que todavía ni siquiera han sido inaugurados, que fueron vandalizados. De manera tal de que aquí hay un tema bastante peliagudo y creo que ha sido oportuno que en el marco de esta crisis, dentro de esta coyuntura se haya tomado la iniciativa por parte de distintas organizaciones sociales de promover la conformación de una junta cívica en Quito que permita de una manera u otra respaldar la institucionalidad citadina con miras a lograr, si no hay un liderazgo en lo personal, por lo menos procurar
empujar un liderazgo consolidado en el ámbito colectivo. Creo que ese es el enfoque que se le está dando a la Junta Cívica. Desde aquí, desde este espacio, sencillamente desearles el mayor de los éxitos, porque pienso que es muy importante avanzar en esta iniciativa. Entendiéndose de que la Junta Cívica no es ninguna agrupación política, sino más bien, como su nombre lo indica, es una Junta Cívica de Quito. Es importante recalcar que los medios de comunicación impulsamos también este proceso patriótico de beneficiar a la ciudad y obviamente a sus habitantes. El sector policial, el sector militar, muy gravemente afectado en su imagen, muchas motocicletas, vehículos, uniformes, etcétera, retirados por parte de los manifestantes. Es tan fácil quitar las motos a los policías, es tan fácil quitar esos grandes vehículos, en mi época se llamaban trucutus, no sé ahora los nombres técnicos, es tan fácil quitar a la policía eso. Bueno, en el balance, el rol de la fuerza pública es algo que entra en cuestión. Evidentemente falló en términos de contener la protesta indígena, y no se diga los desafueros que significaron el vandalismo, la destrucción de la propiedad pública y privada. Uno hubiera esperado algo más, porque como que todo el tiempo estaban desbordados y eran incapaces de garantizar la seguridad ciudadana, que es indiscutiblemente su rol principal. En el caso de los militares se suponía que ellos tenían que contener la llegada de la marcha indígena desde el sur, y ese era el principal cometido a cumplir con el despliegue que realizaron. Pero el momento del supuesto choque, la confrontación para impedir el paso, sencillamente se le franqueó la posibilidad de acceder a la ciudad sin confrontación alguna, y naturalmente yo creo que ese fue el punto de partida para que la situación se vaya complicando mayormente. Creo que es importante destacar que el gobierno ha dado una señal clara respecto a su malestar acerca de la conducta del mando militar durante las jornadas de protesta, al disponer la remoción tanto del jefe del comando conjunto como del jefe del ejército, de manera tal que ahí no es complicada la lectura. Apunta en la dirección ciertamente de que se esperó mucho más respecto a la actuación de la fuerza pública, y en este caso particular de las Fuerzas Armadas y en específico del Ejército. Creo que la actuación de la policía, pues en la medida de lo posible, estuvo en otro nivel, hubo un mejor desempeño, pero igualmente uno hubiera esperado de que hubieran tenido la capacidad de contención. Yo creo que en medio de todo, el gobierno, a pesar de esta arremetida, no se cayó, lo cual es de alguna manera increíble, porque en ocasiones anteriores, la caída de Bucarán en el 97, la de Mauá del 2000 y la de Gutiérrez el 2005, con bastante menos se tumbaron los respectivos gobiernos. La cuestión en particular de ahora es que militares y policías mantuvieron un importante respaldo institucional al régimen, y eso determinó de una manera u otra de que esto haya tenido la salida que finalmente tuvo. Esto es la revisión del decreto 883, que todavía sigue siendo una noticia en desarrollo. En este diálogo de análisis, mi estimado tocayo, y llegando a la parte final del programa, ¿cómo crees tú que quedó la imagen del gobierno nacional? ¿Desgastada? ¿No muy desgastada? Estamos a un año y piquito de las próximas elecciones. Hay actores políticos fuertes, en el caso de Guayaquil, Jaime Nebot, también está Guillermo Lasso. También aparecería que quedaron desgastados. ¿Cuál es tu visión? La imagen sin duda desgastada, y preocupa porque se queda con menos capital político del que tenía cuando todavía le quedan un año, 8 meses de gobierno, y uno se pregunta, la crisis sigue intocada desde el punto de vista de que el país está quebrado, de que hay un déficit fiscal que tiene que ser solucionado de alguna manera. En estas horas estamos esperando justamente el envío del proyecto de ley de reforma tributaria a la Asamblea Nacional, que para nosotros es una incógnita porque hemos revisado algunos borradores, pero han venido cambiando mucho de momento a momento, y no sabemos de qué manera lo que sucedió en los últimos días vaya a determinar una reformulación, de manera tal que ahí tenemos un interrogante mayor. Hay quienes piensan que esto tiene una incidencia de cara
a las próximas elecciones presidenciales y que de pronto esto deja al margen a Nebot y a Lasso, que obviamente no participaron, digamos, en la línea de generar condiciones de inestabilidad política. Todo lo contrario, su discurso siempre fue claro y firme alrededor de la defensa del orden institucional, pero pienso que esto es bastante prematuro, ¿no? Pensar de que frente a la polarización que ha manifestado de una manera u otra la sociedad ecuatoriana en estos días, estos candidatos que están identificados con la derecha ya no tienen ninguna posibilidad. Pienso que es un enfoque totalmente prematuro. Falta mucho para las elecciones, es decir, desde este momento estamos al menos un año al inicio de la próxima campaña electoral y entre tanto va a pasar mucha agua bajo el puente. Y en política pueden pasar, como acabas de decir, muchísimas cosas. Queremos agradecer al ingeniero Roberto Aspiazu por su presencia, por su diálogo. Su criterio es muy importante, guía para que el Ecuador entero conozca qué más se está diciendo, qué más se piensa por parte del sector empresarial. Queremos agradecerte, mi estimado. Gracias, Tocayo, un gusto. Tocayo, un gusto. Y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana en la red de los canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados a nivel nacional. Hasta la próxima. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.